Comer carne y comer personas. Perspectivas éticas. Cruz García Lirios, Universidad de la Salud. El objetivo de esta presentación es analizar críticamente la distinción ética entre comer carne y canibalismo planteada por Diamond, 1978. Se busca integrar las perspectivas de Singer, 1975, Reagan, 1983 y de Grazia, 1996, para comprender la ética alimentaria basada en sufrimiento, derechos y coherencia moral. Se pretende aplicar estos principios a casos contemporáneos como la industria cárnica para evidenciar las inconsistencias éticas de prácticas culturalmente aceptadas. Además, se busca fomentar la reflexión crítica sobre hábitos alimentarios y decisiones éticas en la vida cotidiana. Finalmente, se promueve la consideración de alternativas éticas y responsabilidades hacia los seres sintientes. Aquí podemos ver las tres perspectivas. La pregunta sería, ¿cómo debemos abordar éticamente el consumo de carne y el canibalismo? Pues hay tres elementos a considerar: con el sufrimiento, evaluando el impacto del consumo de carne en el sufrimiento animal, defendiendo los derechos, abogar por estos derechos de los animales y la coherencia moral, y explorar alternativas, buscar opciones éticas y responsables para el consumo de carne. Bien, el resumen, la presentación sobre Eating Meat and Eating People de Diamond, 1978, analiza críticamente la distinción ética entre comer carne y canibalismo, cuestionando la legitimidad de basar la moralidad únicamente en la cultura y destacando la importancia de considerar el sufrimiento y la dignidad de los seres sintientes. Se integran las perspectivas de Singer, 1975, Reagan, 1983 y de Grazia, 1996, quienes enfatizan la minimización del sufrimiento, los derechos intrínsecos de los animales y la coherencia ética en las decisiones alimentarias. El caso de la industria cárnica moderna ilustra cómo la aceptación social de prácticas dañinas entra en conflicto con estos principios, promoviendo alternativas éticas como dietas basadas en plantas y legislación de bienestar animal. En conjunto, la obra invita a reflexionar sobre hábitos culturales profundamente arraigados y a construir una ética alimentaria basada en justicia, respeto y coherencia moral. ¿Por qué es relevante cuestionar las diferencias éticas entre comer carne y canibalismo? ¿Cómo debemos abordar la ética de las decisiones alimentarias? Aquí entonces se mencionan dos elementos: la ética cultural, que acepta las normas sociales y las prácticas tradicionales, como es el comer carne, y la ética sintiente, una nueva alternativa que prioriza la minimización del sufrimiento y los derechos de los animales. Introducción. Diamond, en 1978, analiza la relación moral entre comer carne y el canibalismo, cuestionando la distinción ética que se suele hacer entre ambas prácticas. Por su parte, en sintonía con esta idea, Singer, 1975, y Reagan, 1983, amplían esta reflexión, proponiendo que la ética debería centrarse en la capacidad de los seres para sufrir y en sus derechos intrínsecos, más allá de la especie. Esto invita a examinar críticamente las prácticas aceptadas socialmente. ¿Cómo influyen la cultura y la historia en la aceptación de prácticas alimentarias? Pues la influencia cultural consiste en que las normas y las tradiciones culturales dan forma a lo que se considera aceptable en las prácticas alimentarias, como es el de comer carne. Y por otra parte, el contexto histórico, los eventos históricos y las prácticas pasadas impactan en las actitudes sociales hacia los alimentos. Veamos el contexto histórico y cultural. Diversas culturas han establecido normas sobre alimentación y canibalismo, prácticas que varían según contextos sociales y temporales. Diamond, 1978. Singer, 1975, señala que la aceptación social de comer animales refleja una tradición especista que ignora el sufrimiento animal.
Reagan, 1983, indica que todos los seres con vida subjetiva poseen derechos moralmente fundamentales y la cultura no significa vulnerarlos. Por consiguiente, se abre una interrogante. ¿Qué criterios éticos pueden determinar la igualdad moral entre humanos y animales? Pues hay por lo menos tres perspectivas éticas sobre la igualdad moral. Peter Singer aboga por la igualdad moral basada en la capacidad de sufrir. Tom Reagan defiende los derechos morales fundamentales para todos los seres con vida subjetiva y Jared Diamond, quien analiza las normas culturales sobre alimentación y canibalismo. Se trata de, convergen los elementos en estos tres autores en principios de igualdad moral. Veamos cómo convergen. Diamond, 1978, plantea que la diferencia ética entre comer animales y humanos no se sostiene si se considera el sufrimiento. Singer, 1975, desarrolla la idea en su teoría utilitarista, afirmando que los intereses de los animales deben ponderarse igual que los de los humanos. Y de Gracia, en sintonía con estas ideas, argumenta que la ética consistente requiere evitar daño innecesario a todos los seres capaces de sufrir. Y se abre una nueva interrogante. ¿Cómo se manifiesta la discriminación especista en la vida cotidiana y en la industria alimentaria? Bueno, pues hay igualdad de intereses. Por una parte se aboga por el trato igualitario de los animales y por el otro la opción contrapuesta es la discriminación especista, que perpetúa el sufrimiento animal sobre la satisfacción de los seres humanos al comer carne, desde luego. Crítica a la discriminación especista. Derivado de estas posturas, entonces, Diamond, 1978, introduce la noción de discriminación especista, mientras Singer, 1975, compara con otras formas de discriminación arbitraria, como es el racismo o el sexismo, y de Gracia, 1996, y Reagan, 1983, coinciden en que discriminar por especie carece de justificación ética, pues ignora derechos y sufrimiento, perpetuando prácticas culturales moralmente inconsistentes. Otra pregunta adicional. ¿Puede la aceptación cultural legitimar prácticas éticamente cuestionables? ¿Cómo debemos abordar las prácticas culturales que perpetúan la discriminación especista? Pues la discriminación especista desafía la justificación ética y los derechos, en tanto que la aceptación cultural perpetúa prácticas moralmente inconsistentes. La asociación entre dos factores. Argumentos contra la aceptación cultural. Otra vez los autores citados, dice Diamond, 1978, sostiene que la práctica cultural no legitima la moralidad de comer carne. Singer, 1975, y Reagan, 1983, amplían esta crítica señalando que la tradición no es un argumento ético válido, y de Gracia, 1996, subraya que muchas prácticas socialmente aceptadas requieren análisis ético riguroso y que solo un enfoque racional basado en el sufrimiento puede guiar la moralidad alimentaria. Bien, la cuestión sería entonces, ¿qué principios deberían guiar nuestras decisiones alimentarias? La tradición, como ya se ha visto, la tradición no es un argumento ético válido para las decisiones alimentarias. El análisis ético, las prácticas socialmente aceptadas requieren un análisis ético riguroso. Y el sufrimiento, como criterio fundamental para el debate, un enfoque racional basado en el sufrimiento debe guiar la moralidad alimentaria. Reflexiones sobre ética, sobre dieta y ética. En sintonía con lo anterior, Diamond, 1978, concluye que la ética alimentaria debe considerar los intereses de los seres sintientes. Reagan, 1983, propone un enfoque basado en los derechos de los animales, mientras que Singer, 1975, sugiere un principio utilitarista que minimiza el sufrimiento.
Y de Gracia culmina con estas ideas al decir que integra estas perspectivas enfatizando la necesidad de dietas coherentes con la ética, promoviendo decisiones alimentarias consistentes y reducción del daño. Entonces, ¿cómo se puede aplicar este marco ético a un caso concreto en la industria cárnica? Bien, el equilibrio de los derechos de los animales y la minimización del sufrimiento sugiere la protección de los derechos de los animales, el enfoque basado en los derechos, la minimización del sufrimiento, el enfoque utilitarista. Veamos el caso aplicado de la industria cárnica y ética animal. La industria cárnica moderna produce millones de animales en condiciones de confinamiento y sufrimiento. Eso ya sería bastante temas bastantes debatibles y veamos ahora la aceptación cultural legitima esta práctica, pero nuestros autores citados, Singer y Reagan, señalan que hay una incoherencia moral, mientras que Diamond, el autor que revisamos, critica la separación arbitraria entre comer animales y humanos. De Gracia, 1996, enfatiza que las decisiones alimentarias éticas deberían minimizar el sufrimiento y respetar los derechos de los seres sintientes, lo que ha inspirado dietas basadas en plantas y legislación de bienestar animal. Bastante propositiva la intervención de Gracia. Sin embargo, ¿qué cambios prácticos podrían derivarse de aplicar estos principios éticos? Existen diversos dilemas éticos en la industria cárnica moderna. Por un lado, Diamond critica y desafía las normas culturales, como ya lo hemos visto, no son argumentos suficientes. Y la postura utilitarista de Singer dice que hay que minimizar el sufrimiento animal, los derechos de los animales de Reagan, dicen que estos animales deben estar protegidos por derechos, y el argumento de consistencia de Gracia, evitar un daño innecesario, nos llevan todos estos a un contraste cultural, la ética versus la aceptación social. Veamos entonces algunas propuestas. La aplicación de estos principios éticos puede generar cambios concretos: promoción de dietas basadas en plantas, legislación de bienestar animal y conciencia social sobre el sufrimiento de los animales. Estas medidas buscan reducir el sufrimiento, asegurar coherencia ética y fomentar un cambio cultural hacia el respeto de los seres sintientes. Sin embargo, se deriva una pregunta: ¿cuál es la relevancia de estas reflexiones éticas para nuestra vida cotidiana y decisiones alimentarias, sobre todo las decisiones alimentarias? Bien, pues vamos a ver el impacto ético en la vida diaria. La conciencia social sobre el sufrimiento animal y necesariamente aumenta la conciencia sobre el sufrimiento animal en la sociedad. La promoción de dietas basadas en plantas fomenta no solamente estas dietas, sino que también reduce como efecto secundario el sufrimiento animal. Y además, aunado a esto, la legislación de bienestar animal en la implementación de leyes para mejorar el bienestar animal. Por consiguiente, vamos a concluir que comer carne y comer personas genera inconsistencias éticas, no solamente dilemas, sino inconsistencias éticas en una moralidad culturalmente aceptada, la de comer carne. Ya hemos visto cómo Diamond, Singer, Reagan y de Gracia coinciden en que la ética debe centrarse en la capacidad de sufrimiento de los animales y los derechos de estos mismos seres sintientes. Más allá de su especie, este enfoque va a promover un análisis crítico de nuestras decisiones alimentarias, alentando la coherencia moral y el respeto por los seres sintientes. Aquí está el dilema o la problemática, si se quiere ver así: la ética tradicional, que prioriza la moralidad culturalmente aceptada, y versus una ética sintiente que prioriza la capacidad de sufrir. Aquí están las referencias. Y por último tenemos un examen, quien quiera resolverlo, ahí están los reactivos. Muchas gracias por su atención.